Dios, estamos contentos, hermano, esta mañana de tener este privilegio de estar frente a una cámara y llegando hasta sus hogares para guiarle a través de las Escrituras. Necesitamos el consejo, el mensaje de Dios precisamente en estos momentos de crisis. Hoy voy a hablar sobre qué debemos hacer en las crisis, segunda parte. La semana pasada, si usted oyó el mensaje, expuse que lo que debemos hacer en las crisis, de acuerdo al ejemplo de Noé, es tener un comportamiento sabio. Es importante saber vivir en medio de las crisis. Y a través del modelo de Noé, en Génesis 6 en adelante, encontramos tres comportamientos importantes de sobrevivencia en las crisis. Y el primero fue un comportamiento callado. Esto nos hablaba de la calma, de la quietud en la que debe estar nuestro corazón, sabiendo que Dios está obrando de diferentes maneras. También dijimos en segundo lugar que debemos tener un comportamiento receptivo, obediente a la palabra de Dios. Esto fue clave y principal en la vida de Noé. Él siguió los pasos, él cumplió todos los ordenamientos que Dios le dio obedientemente. Así que esto es importante, el atender lo que Dios nos dice y poder obedecerle. Y también un tercer comportamiento sabio fue la dependencia. Ese es impresionante también porque se rindió al gobierno de Dios. Esa arca no tenía timón, no tenía sistema de navegación, no tenía motor. Yo no sé si hubiera tenido timón, hacia dónde la hubiera llevado Noé, pero qué bueno que el arca no tenía timón, porque era controlada completamente por Dios. Y Él la llevó, la protegió hasta el momento en que ellos salieron del arca. Eso es dependencia. Dejar que Dios guíe, controle, mueva y haga lo que en su soberanía ha dispuesto a hacer. Así que en esta oportunidad vamos a continuar con este tema, ¿qué debemos hacer en las crisis? Ahora una segunda parte, y precisamente vamos a hablar de la oportunidad que tenemos en las crisis de conocer el propósito de Dios. Eso es lo que debemos estar haciendo los cristianos en medio de este tiempo difícil que vivimos. No solamente atendiendo a las recomendaciones del gobierno y estar pendiente de todos los sistemas de protección que debemos implementar, sino también espiritualmente hablando debemos debemos estar trabajando en encontrar el propósito de Dios en las crisis. Necesitamos conocer los propósitos de Dios en las crisis. Y yo creo que es posible, porque Dios nos ha dejado su palabra y a través de ella podemos tener pistas, tener ideas, tener panoramas, tener verdades que nos demuestran, nos confirman cuáles son los propósitos de Dios en lo que estamos viviendo. Hoy quiero ayudar a todos. Quiero que juntos busquemos y encontremos estos propósitos a través de las Escrituras. El tiempo de crisis se alargó ya un mes y necesitamos aprovechar el tiempo. Esto sabemos que terminará tarde o temprano, pero el asunto es cómo vamos a terminar. ¿Qué va a pasar después de esta crisis? Y ahí es donde definitivamente esperamos los cambios por habernos conducido adecuadamente y por haber encontrado los propósitos de Dios. A través de las Escrituras, hermano, hay escenarios de crisis y precisamente en la historia de Israel hay crisis repetitivas y en cada una de ellas Dios les habló, Dios les mostró sus propósitos. Así que vamos a ir entrando a este escenario de la Escritura para que también nosotros podamos conocer lo que Dios quiere decirnos hoy en medio de este tiempo. Ahora, si hay un mensaje que debemos atender en este tiempo de crisis, es el mensaje profético. ¿Por qué? Porque el mensaje profético fue el mensaje que vino de Dios por medio de sus profetas, específicamente enviados para el tiempo de la crisis.
Este mensaje profético fue la palabra justa, la palabra a tiempo para el momento difícil que la nación, el pueblo de Dios estaba viviendo. Dios usó a sus profetas para revelarles sus propósitos, para revelarles lo que Él quería de ellos. Dios usó las crisis con la esperanza de un cambio. Dios le dio esa oportunidad al pueblo, aún en medio de las crisis, para que cambiaran. Debemos estar claros que todas las crisis que vivieron ellos y aún las que vivimos nosotros, todas están movidas y permitidas por el Dios soberano, quien a causa de su infinita superioridad tiene el derecho sobre todas las cosas creadas de hacer lo que Él quiera en la tierra, en el cielo y en todo lugar. Él dispone de esto conforme a sus consejos y sus designios. Ninguna crisis, hermanos, es al azar. Cada una se llevó y se están llevando a cabo siempre bajo propósitos bien definidos, porque Dios soberanamente trabaja y no trabaja arbitrariamente, no trabaja por hacer las cosas. Es importante, el día jueves estuvimos en el estudio de la soberanía de Dios y si usted no lo ha visto, le invito a que lo vea y aprendamos ahí juntos todo ese fundamento de la doctrina de la soberanía de Dios. Y ahí mencioné yo de que ninguna de las perfecciones de Dios trabaja independiente de otra. Todas están perfectamente equilibradas. Eso significa que cuando Dios hace algo, lo que está haciendo es sabio. No puede dejar atrás su sabiduría. Cuando Dios está haciendo algo, no puede dejar su justicia a un lado, sino que todas sus perfecciones intervienen en un acto soberano de Dios. Eso significa que lo que Dios hace es sabio, es lo correcto, es lo mejor. Lo que Dios hace es justo porque en Él no hay injusticia. Él siempre obra con su fidelidad y por supuesto, qué delicioso oír esto. Dios no olvida su misericordia. Aleluya. Siempre hay una puerta de esperanza, siempre hay una oportunidad divina, aún en medio de las crisis. Así que en cada acto soberano de Dios hay toda una combinación de las perfecciones de Dios, hermano. Esta es una inversión incalculable, gloriosa, una inversión que no debemos echar a perder, hermanos. Lo que Dios está haciendo no se debe echar a perder, no debemos dejarlo en el olvido. Por eso es importante que todos los que estamos involucrados en esta crisis, abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón y nos enfoquemos de acuerdo a la revelación más segura que hay, su palabra escrita, su bendita palabra, podamos encontrar los propósitos espirituales detrás de estas obras soberanas que Dios está llevando a cabo. Por eso no hay mejor escenario en la Biblia para conocer los propósitos de Dios en las crisis que el escenario histórico que vivió el pueblo de Israel en el tiempo después de la división del reino. Si usted analiza un poco la historia conmigo, la nación por el pecado de Salomón fue dividida. Ese fue parte de una disciplina de Dios, de un castigo de Dios a ellos, y se convirtió en dos reinos que la Biblia los menciona. El reino del norte, que eran 10 tribus y estaba comandado, su centro, su base era Jerusalén, y el reino del sur, que tenían las otras 2 tribus, que se tenía como base la ciudad de Judá. Todo este periodo, hermano, duró 500 años. A partir de ahí, hasta que se cierra el telón del Antiguo Testamento, duró 500 años. Oiga, que muchos años invertidos en esto. Desde el siglo IX hasta el siglo IV antes de Jesucristo, Dios, a partir de esa división, empezó a enviar sus siervos, los profetas, con propósitos bien específicos para que comunicaran su palabra a ambos reinos. Mandó profetas a Jerusalén, mandó profetas para Judá, y con esto Dios se estaba asegurando que no les faltara su palabra, su poderosa palabra, para que ellos comprendieran
las cosas que estaban pasando en ambas partes, las cosas que estaba viviendo la nación. Dios se aseguró de que no faltara su palabra. Así que estos profetas, hermano, fueron las personas llamadas por Dios exclusivamente para esos periodos oscuros, críticos de la historia de Israel. Podemos decir que ellos eran los evangelistas del momento. Ellos eran los hombres de Dios en la hora de la crisis. Para que tenga usted un escenario en cómo es que se movieron ellos, 6 de estos profetas vivieron en la época de la destrucción de Israel por el reino asirio. Otros 7 de estos profetas vivieron en la época de la destrucción de Judá por Babilonia. Y 3 más vivieron en la época de la restauración del pueblo a su tierra. ¿Se da cuenta? Fueron escenarios terribles para el pueblo de Israel, momentos de crisis, pero Dios siempre levantó y envió sus profetas. En algunas ocasiones hasta se intercalaron varios en su trabajo. Estos siervos, los profetas, fueron los que entregaron de manera sobrenatural el mensaje recibido de Dios. Dios les revelaba de diferentes formas y eso era lo que ellos comunicaban en aquel tiempo. Para que tengamos una idea más general, quiero llevarlo al segundo libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo 13. Este verso da un resumen de esta participación profética. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 13, dice de la siguiente manera: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá, están los 2 reinos, por medio de todos los profetas, de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Qué ministerio más glorioso. Los profetas, estos hombres fueron intrépidos, tuvieron valor, tuvieron denuedo porque denunciaban los pecados que veían alrededor. No tuvieron temor de hablarle a los reyes, les hablaron a los sacerdotes y le hablaron al pueblo por igual acerca de los pecados que estaban cometiendo y de las consecuencias. Ahora, uno de los comportamientos que más les preocupaba a los profetas era el hecho de que el pueblo adoraba ídolos. Por esta razón, hermano, eran constantes los llamados de Dios a volver a Él, a que dejaran los ídolos, a que se acercaran al único Dios verdadero. Y ahí estaban llamándolos para que se volvieran de los ídolos. Prácticamente, hermano, los profetas eran la conciencia de Israel. Esa conciencia que estaba siempre encendida, llamando constantemente al arrepentimiento. Porque su labor era purificar. Su trabajo, su tarea consistía en purificar al pueblo, en que se reformara y volviera a los caminos de Dios. Por eso, uno de los grandes propósitos de los mensajes proféticos en estos años que estoy entrando de la historia de Israel era volver del pecado de la indiferencia. Ese fue un punto común en sus diferentes mensajes, porque precisamente el pueblo de Israel cayó en la indiferencia hacia Dios. Esa falta de interés por Él, por sus cosas, ese vacío, esa religiosidad en la que cayeron, todas esas desobediencias eran muestras de la indiferencia en la que habían caído. Yo tengo aquí algunos versos que nos van a llevar y comprobar de que había indiferencia en el pueblo de Israel. Usted oiga, por favor, Jeremías 25:3 dice así: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado, dice Jeremías, desde temprano y sin cesar.
pero no oísteis. Jeremías 25:7 también dice, pero no me habéis oído, dice Jehová por boca del profeta Jeremías. En el capítulo 35 de Jeremías también, en el versículo 15, dice el Señor a través del profeta, envié a todos mis siervos los profetas desde temprano, sin cesar, para decirles, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Mas ellos no inclinaron su oído, dice la Biblia, ni me oyeron. Uno más, el profeta Zacarías, capítulo 7, versículo 11 y 12, dice así, no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos les enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Por eso entonces vino gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Si usted se da cuenta, en estos versos tenemos ahí un resumen de que el mensaje profético era enviado con el propósito de señalar la indiferencia del pueblo hacia Dios. Y esa indiferencia en estos versos está marcada porque dice que no oyeron sus palabras, no oyeron a los siervos, los profetas de Dios. El pueblo se cerró, hasta dice ahí gráficamente, le dieron la espalda. Esto es importante atender, hermano. Hay un énfasis en la acción de oír. Y esto es importante que se lo explique. Dirá usted, bueno, en la cultura hispana es obvio que a alguien que habla le oímos. Y entonces, ¿por qué Dios está dándole demasiado crédito al que no oyeron sus palabras? Si era como obvio que oyeron el mensaje de los profetas. Pero la razón de este énfasis marcaba la indiferencia, hermano, porque en el lenguaje hebreo oír no es lo que nosotros entendemos en nuestra cultura. En la cultura hebrea, en el idioma hebreo, oír es más que simplemente oír que alguien habla. El oír es poner atención, es recibir, aceptar lo que se está oyendo y obedecerlo. O sea, hay una combinación de 3 elementos detrás del oír: atención, recepción y obediencia. Entonces, ellos lo entendían muy bien. Entonces, por eso Dios hace énfasis a través de sus siervos los profetas de que la indiferencia de ellos es que no le estaban oyendo, no estaban poniendo atención a sus palabras, no las estaban aceptando tal y como venían y tampoco las estaban obedeciendo. ¿Se da cuenta entonces por qué el énfasis en no oír sus palabras? Ahí estaba el pecado del pueblo. Ahí estaba la indiferencia. Ahí estaba la prueba de la indiferencia del pueblo hacia Dios. Esta es la indiferencia que Dios les está señalando. Esta indiferencia, por supuesto, hermano, tenía sus corazones endurecidos como diamante, como dice el profeta Zacarías. Estaban insensibles, manifestando un rechazo total a Dios y a su mensaje. Esta indiferencia, hermano, no nació de la noche a la mañana. Esta indiferencia era un producto de la mundanalidad de ellos. La mundanalidad en la que vivía el pueblo de Israel. Poco a poco se entregaron a otras cosas, se empezaron a concentrar, prosperaron, mejoraron, avanzaron en muchas cosas, pero poco a poco lo espiritual fue perdiendo interés en ellos. Luego vino la frialdad.
Luego vino el descuido y el abandono de las prácticas sagradas. Se descuidaron de la adoración, de los sacrificios, del servicio a Dios. Se descuidaron de darle a Dios de sus diezmos y ofrendas. Y poco a poco fueron abandonando las cosas sagradas. Hasta descuidaron la casa de Dios. Y todo eso lo llevó, hermano, a un estado de deterioro espiritual profundo. Dejaron a Jehová, dejaron al Dios de su pacto por seguir vanidades. No solo ídolos, sino otras vanidades. Y a ellos sí les daban su entrega y servicio. Por eso uno de los grandes caos en los que cayó el pueblo de Israel es que la adoración cayó tan bajo, hermano. Tan bajo que tenían el valor de venir delante de Dios a ofrecerles simplemente adoración superficial, solo por salir del compromiso, como un ritual religioso sin vida, sin corazón, sin entrega, que era lo que más Dios esperaba. Pero sin embargo, ellos a los otros ídolos, o a los ídolos que tenían, a ellos sí les daban el servicio y la entrega. Esto era un claro adulterio espiritual. Wow, toda esta indiferencia, hermano, golpeaba el corazón de Dios. Dios no estaba ajeno a esa realidad. Sin embargo, se movía misericordia. Mandaba a sus profetas a que le hablaran al pueblo y lo llamaran al arrepentimiento. Usaba a sus profetas para decirles: aquí estoy, les estoy esperando. Es cierto lo que ustedes están haciendo conmigo, esa indiferencia, pero mi misericordia está ahí, mi fidelidad está todavía con ustedes. Vuélvanse a mí. Hermano, el mensaje profético es un mensaje necesario en las crisis. Para que usted tenga una idea más, tan importante es la profecía en la palabra de Dios, que ocupa casi un tercio de todo el contenido bíblico. Esto significa que el mensaje profético es digno de considerar y hoy más que nunca ponerle la atención que merece en los tiempos de crisis. Por eso yo creo con todo mi corazón, hermano, que el mensaje profético está vivo, es actual. No solo es historia que debemos recordar, bonitas, interesantes, sino que a través de ese mensaje profético, Dios reveló sus propósitos en medio de las crisis. Dios reveló verdades que hoy el pueblo actual, el pueblo de Dios, necesitamos escuchar, necesitamos oír, necesitamos obedecer. Por eso creo que el llamado de Dios es claro para esta hora y decirle que la indiferencia es uno de los pecados actuales en el pueblo de Dios. Precisamente en esta crisis es tiempo para detenernos y considerar que hay de alguna manera en las diferentes áreas de nuestra relación con Dios indiferencia. El mensaje profético es necesario que venga y reforme nuestras vidas y nos arrepintamos de la indiferencia que hemos tenido a Él. La indiferencia hoy está desde el detalle más pequeño, hermano, cuando pasamos por alto el darle gracias por sus favores. Cualquiera puede decir: oh, un pequeño olvido. No, hermano, el problema es que es un comportamiento repetitivo. No somos personas agradecidas con Dios. Y eso es indiferencia. Me preocupa esto porque la Biblia en Romanos 1:21 dice que los hombres que rechazan, que resisten la verdad, no le dan gracias. Ese dar gracias, hermano, dice mucho para Dios cuando nace de nuestros corazones. Pero cuando no hay gratitud, hermano, eso es indiferencia a Dios. Qué peligroso. Entonces se da cuenta, la indiferencia puede estar en un detalle tan pequeño, pero también puede estar en un detalle grande, en el mayor desprecio, que es rechazar
su llamado cuando nos habla acerca de arrepentirnos, rechazar su amor que se ve manifestado en llamarnos al arrepentimiento. Ese es el desprecio más grande que se le puede hacer a Dios. La indiferencia de Dios, la indiferencia hacia Dios, perdón, hermano, está presente, está activa de alguna manera y necesitamos hoy encontrarla, definirla y arrepentirnos de ella. Por eso es triste, hermano, encontrar hoy cristianos que han caído en la indiferencia, porque ya no hay esa docilidad de responder a Dios con la obediencia que Él merece. No hay deseo por atender sus palabras, no hay deseo, no hay interés por sus palabras. Y si las oímos, las guardamos ahí en la bodega de atrás. Ahí están esas palabras para, bueno, tal vez me sirven más adelante, pero en realidad, hermano, es indiferencia. No las queremos obedecer. Buscamos la manera de evadirlas, buscamos la manera hasta de ignorarlas. Oiga, esas palabras preciosas de vida, esas palabras que no deben caer a tierra, pasan al olvido. No dan fruto y la indiferencia sigue ahí. Es triste cómo los cristianos han caído en la indiferencia hoy de las prácticas espirituales fundamentales para una vida cristiana saludable y estable. La mundanalidad es tan fuerte, hermano, la hemos dejado entrar en tantas formas, en sus diferentes caminos, que nos ha influenciado a tal grado, hermano, que nos hemos puesto indiferentes ante esas prácticas benditas, hermano, que nos dan vida, que nos dan oxígeno, que nos dan salud espiritual. Yo tengo aquí una lista de esas actividades sagradas básicas, fundamentales, para que veamos, hermano, que hay indiferencia en ellas. La primera de ellas es la indiferencia que hay hoy hacia la oración, hacia buscar a Dios, hermano. La gente no está invirtiendo el tiempo para buscar a Dios. Y la realidad es que no hay deseo, no hay interés en hablar con Dios. Eso es una clara indiferencia. El no mostrar una actitud dispuesta a buscarle, a hablar con Él, a venir ante Él. Eso es una clara indiferencia. Y esto fue señalado precisamente en el tiempo del profeta Sofonías. En el capítulo 1, versículo 6. Oiga lo que dice: los que se apartan de en pos de Jehová y no le buscaron, dice, ni le consultaron. Es una clara indiferencia. No estamos yendo a Dios en oración, no estamos buscándole. Hoy tenemos probablemente más tiempo que antes, deberíamos aprovechar para salir de esa indiferencia y caminar, aprender a orar, a acercarnos a Dios, a comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Que sepa que Él está en nuestro corazón, que Él está en nuestra mente, que Él está en nuestros planes, que está en nuestros sueños. Traigámoselos a Dios. No caminemos indiferente por este mundo como que no tuviéramos Dios. El Señor está en el cielo y está esperando nuestro clamor, nuestras palabras que le dan el lugar a Él, que lo toman en cuenta en cada asunto que queremos hacer y en lo que estamos haciendo. Es triste hoy, hermano, cómo hay cristianos que han caído en la indiferencia de la oración. También hay cristianos que han caído en la indiferencia de no responder a Dios con esa alabanza, con esa adoración que Él merece, sino que se ha quedado en un plano superficial. Eso es peligroso, hermano, y fue señalado precisamente por el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, dice, pero su corazón está lejos de mí. Otra de las muestras de la indiferencia a Dios hoy en día es, hermano,
la adoración superficial, la adoración por salir del compromiso. Cantamos, aplaudimos, hacemos lo que hacemos y nos vamos como que nada, a vivir igual. Hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que cuando alabemos, cuando le demos nuestras ofrendas de gratitud, de adoración, sea con el corazón, sea porque realmente nos interesa a Él y nos interesa honrarlo. Es triste como hoy en día, hermano, hay cristianos que han caído en la indiferencia porque también no tienen interés en servirle. Tienen en poco el servicio a Dios, ponen cualquier excusa para no hacerlo. Y los que lo estamos haciendo, a veces haciéndolo de manera indiferente, como salga, no le ponemos el corazón para quién lo estamos haciendo. Entonces, eso es indiferencia, hermano. Él es el dueño de la obra y mire cómo estamos tratando sus cosas. El profeta Jeremías precisamente señaló la indiferencia del pueblo en esta rama. Y oiga lo que dice Jeremías 2:20, porque desde muy atrás rompiste tu yugo, le está diciendo al pueblo de Israel, y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Oiga, claramente está diciendo el pueblo, yo no quiero seguir la ley de Dios, lo que Dios nos ha trazado. Se rebelaron, rompieron los yugos, las ataduras, rompieron el orden divino y quisieron su propia libertad. Y dentro de esa libertad dijeron, no serviremos, no obedeceremos. Eso es un claro acto de infidelidad, es un claro acto de indiferencia al dueño de la obra. Es triste, hermano, como hoy hay cristianos que han caído en la indiferencia porque no responden al llamado de Dios que nos hace en la carta a los Hebreos cuando dice el capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay cristianos que de esa forma muestran su indiferencia a Dios. No tienen el deseo, el interés de congregarse. No le dan a ese tiempo la importancia de vida. Eso es una clara indiferencia a la casa de Dios y por ende una indiferencia a Dios mismo, porque Él nos está exhortando a que no dejemos de congregarnos. Él nos anima a que no perdamos el interés por su casa. Ahí es donde somos exhortados, ahí es donde somos animados. Y hoy más dice el verso que vemos que el día final se acerca. Que este tiempo de crisis nos haga reflexionar, hermano, sobre nuestra obediencia. Que nos haga reflexionar sobre nuestra oración a Dios, que nos haga reflexionar sobre la alabanza y la adoración que le damos a Dios, que nos haga reflexionar sobre el servicio, que nos haga reflexionar sobre el congregarnos. Yo no sé cómo estaba su vida congregacional antes de esta crisis, pero es un buen tiempo para parar y hacer ajustes. Además, es triste hoy encontrar cristianos que han caído en la indiferencia, que no responden a Dios con la obediencia debida de honrarle con lo que Él nos bendice, con lo que Él nos da de su mano, con los diezmos y ofrendas. Esa es otra forma en que mucho pueblo ha caído en la indiferencia, hermano. Pasan por alto, la ignoran. Esto es indiferencia a Dios, hermano. Es indiferencia a la casa de Dios, a la obra de Dios. Y precisamente el profeta Ageo señaló esta indiferencia en su libro en Ageo 1:4. Oiga lo que le está diciendo Dios a su pueblo a través del profeta Ageo. Vuestras casas están llenas de provisión y mi casa está vacía. Cada uno corre a su propia casa y mi casa está desierta, está abandonada. Es triste, hermano, que hoy en día haya indiferencia a Dios en nosotros, su pueblo. Es inaudito, después de ver tanta misericordia, tanta fidelidad, tanto favor, tanta gracia, que nosotros salgamos respondiéndole de esta manera. Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, necesitamos
arrepentirnos de la indiferencia. Dios ha parado nuestro ritmo de vida. Nos ha detenido en el camino, hermano. Nos ha llevado a nuestras casas para que tengamos más tiempo. Reaccionemos y nos demos cuenta de la indiferencia que hemos tenido hacia Él. No solo hacia Él directamente, sino a través de la indiferencia a su mensaje, de la indiferencia a su alabanza, a su oración, de la indiferencia hacia su servicio, de la indiferencia hacia su casa, hacia darle. Tenemos que hacer un análisis. No podemos continuar de esta manera siendo indiferentes a las cosas sagradas. Si seguimos así, hermano, hay un grave peligro de un apagamiento espiritual completo, un abandono de Dios. Y esto de ninguna manera será productivo para nadie. Por eso Dios, usando el tiempo de las crisis, a través de su mensaje profético, nos llama al arrepentimiento del pecado de la obediencia. Volvamos nuestro corazón a Dios. Démosle el primer lugar que merece en nuestra vida, hermano. Démosle a las palabras de Dios toda la atención, la aceptación y la obediencia que merecen. Démosle a la oración la atención que merece. Démosle a Dios con todo nuestro corazón la alabanza, la adoración, el honor, el reconocimiento, la exaltación, la gloria y la honra que solo Él merece. Démosle a Dios el servicio que Él merece con toda esa buena voluntad y disposición. Démosle a la casa de Dios el tiempo que merece para asistir y ser edificados. Y démosle a Dios el honor que le corresponde con nuestros recursos financieros, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. No más indiferencia, hermano, al Señor nuestro Dios. Abramos nuestro corazón, aceptemos este propósito que hay en medio de la crisis. El mensaje profético nos señala la indiferencia. Es tiempo de cambio, es tiempo de volvernos, es tiempo de no perder la operación divina que está activa detrás de esta crisis. Es tiempo de aprovechar el mensaje, aprovechar lo que Dios está haciendo en este momento. En esta etapa de la historia que estamos viviendo, en este mes, en estos días que estamos en crisis, no perdamos la inversión de Dios. No perdamos sus palabras. No perdamos de vista que Dios quiere cambios, quiere otra actitud hacia Él, hacia sus cosas y hacia sus cosas sagradas. Aleluya. Yo quiero llamar a los que se están enfriando para que despierten. Hablo a los alejados del camino para que regresen. Y hablo a todos aquellos que han perdido el interés por las cosas espirituales a que se vuelvan a Dios. A que haya arrepentimiento de la indiferencia y volvamos a que Dios sea el primer lugar en nuestra vida. El interés por Dios viva con nosotros. La alabanza viva con nosotros. La oración viva en nosotros. El deseo por su casa, por honrarlo con nuestras ofrendas y diezmos, viva con nosotros. El deseo de servirle, viva. Que no se apague a pesar del trabajo, a pesar de todos los afanes que tenemos aquí, hermano. Necesarios que cumplir con todas nuestras obligaciones, pero que no se apague el interés por Dios. Que no caigamos más en la indiferencia. Que suene el himno, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. No más indiferencia.
No más. Dios no merece ese comportamiento. Dios no merece esa actitud de nosotros. Mire lo que Él es y mire todo lo que Él hace y ha hecho por nosotros. No es posible vivir indiferentes a Él, hacia sus cosas. Es tiempo de arrepentimiento, de reforma, de volver a Dios, de aprovechar esta crisis para un cambio, y no un cambio del momento, hermano. Un cambio que dure lo que nos falta de la carrera cristiana. Señor que estás en los cielos, con nuestro rostro inclinado, Señor, venimos a dar cuenta de nuestra indiferencia, Señor. No venimos a justificarnos, no venimos a poner excusas, sino a darte a ti la razón, Señor. Tú tienes la razón, Señor. Tienes el derecho de decirnos lo que nos has dicho. Perdona, Señor, nuestra indiferencia manifestada de diferentes formas. Desde ese olvido de no darte gracias cada día por tanta misericordia, hasta el más grande desprecio que te hemos hecho. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. La desobediencia a tus palabras. Perdona, Señor. Una alabanza y adoración mediocre. Perdona la falta de búsqueda de ti en la oración. Perdona, Señor, nuestro servicio mediocre. Perdona, Señor, nuestra falta de congregarnos, del deseo, el anhelo de estar ahí y darte ese tiempo de calidad para ti. Perdónanos, Señor, por no honrarte con lo que recibimos de gracia, de misericordia. Todas esas bendiciones financieras que llegan a nuestras manos. Perdónanos por no acordarnos de ti, por estar pendiente de pagos y de otras cosas, pero olvidarnos de honrarte con eso. Perdona esa indiferencia, Señor. Hoy hacemos un alto, Señor, y te pedimos perdón, Señor. Que tu gracia nos cubra, Señor. Tu Espíritu siga redarguyendo a través de tus palabras y hagamos a partir de hoy los cambios. Los cambios. Que hayan cambios en nuestras actitudes, mis hermanos. Salgamos de la indiferencia y volvamos a nuestro Dios, que está ahí y nunca nos ha dejado, que siempre se ha portado a la altura. Su fidelidad es digna de alabar y de exaltar. Nunca nos ha fallado, ni nos fallará. No más indiferencia a Él. Aquí estamos, Señor. Ten misericordia de nosotros, que somos pecadores. Lo aceptamos, lo confesamos y pedimos hoy tu perdón. Pedimos tu limpieza, Señor. Pedimos esa obra espiritual
de tal manera que se enciendan los altares que estaban apagados, que los que le habían dado la espalda se vuelvan de frente al Señor, porque con Él se pueden arreglar las cosas. No le huya más a Dios, Él tiene misericordia. Volvamos al interés por Él y por sus cosas. Aleluya. Volvamos a una comunión diaria, a una comunión sincera, fresca con nuestro Dios. Gracias, Señor, por esta hora, por este momento. Gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo en este mismo momento y lo que harás después de hoy, Señor. Gracias por este tiempo de crisis, Señor, porque nos está haciendo reflexionar. Gracias por el mensaje profético. Gracias porque nos hablas, porque está cerrada tu casa. Y gracias hoy por hablarnos de los propósitos espirituales que hay en medio de las crisis. Gracias. Tienes derecho de hablarnos, Señor. Gracias. Sigue hablándonos, síguenos sosteniendo. Síguenos dando la fortaleza para que de ninguna manera nos apaguemos en medio de este periodo que estamos enfrentando. Yo pido, Señor, el auxilio, el socorro para cada uno, la protección, el cuidado que siempre has tenido, Señor, que siga realizándose a favor de toda la congregación, desde el niño más pequeño en sala cuna hasta el más anciano en edad, Señor. Protégenos, cúbrenos, sosténnos con tu mano poderosa para seguir adelante, esperando en lo que harás y seguirás haciendo en medio de estos movimientos de la tierra. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendita sea tu gracia. Bendito tu favor, Señor. Bendita tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, hemos pedido todo esto. Amén.